Bienvenidos a Marie Cocina. En este video les comparto una receta muy sencilla y con muy pocos ingredientes. Unas deliciosas galletas rellenas de mermelada o cubiertas de chocolate. Espero les gusten. Acompáñenme a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es hervir 250 gramos de harina de trigo. Así la tendremos ya lista para cuando la ocupemos. Y una vez lista, la reservamos. Ahora, en otro recipiente vamos a poner 200 gramos de mantequilla con sal. En caso de que usen mantequilla sin sal, deberán agregar una pizca de sal, ya que esta ayuda a potenciar los sabores. Le agregaremos 100 gramos o media taza de azúcar y empezaremos a cremar por unos 4 minutos. Vamos a raspar las paredes y el fondo para asegurarnos de que se mezcle todo muy bien. Cuando ya esté lista, vamos a empezar a agregar la harina en partes. Aquí voy a continuar mezclándola con la espátula. Cuando ya no se vean restos de harina, agregaremos un poco más y así hasta terminar. La agregaremos en unas 3 partes y no vamos a batir mucho, solo a que se integre la harina. La voy a pasar a la mesa de trabajo para terminar de juntarla y formar una bola que deberá quedar muy suave. Ya está lista. Como ven, es una masa muy suave y manejable, pero no se pega en las manos. Ahora la voy a poner sobre papel encerado. Con las manos le voy a dar una forma rectangular como el papel y le voy a poner encima otra hoja de papel encerado para no tener que agregarle más harina al extenderla. Y la voy a extender a un grosor aproximado de unos 4 milímetros, ya que como van a ser dobles para que no queden tan gruesas. Cuando ya esté lista y del grosor que queremos, la pasaremos a una charola y la llevaremos al refrigerador por unos 45 minutos para que sea más fácil de manejar, ya que como lleva mucha mantequilla es demasiado suave. Pasado este tiempo, la sacamos del refrigerador y ya podemos empezar a cortar las galletas. Como estará más dura, podemos trabajar más fácil. Voy a utilizar este corazón que mide 6 centímetros aproximadamente y uno más pequeño de 3 centímetros. Iremos cortando las galletas y después las pasaremos a una charola con papel encerado donde las vamos a hornear. Me estoy ayudando con esta pequeña espátula para despegarlas. Con la masa restante, solo la juntamos y sin amasarla mucho para no calentarla, volvemos a formar una bola para extenderla y cortar más galletas. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Aquí tenemos 12 galletas. A 6 les vamos a cortar el centro con este pequeño cortador de corazón y las llevaremos al horno que ya tengo precalentado a 180 grados Celsius por 12 a 15 minutos. Dependiendo de cada horno puede variar el tiempo, se deben ver ligeramente doradas de las orillas. Ya están listas, las dejamos enfriar un poco sobre la bandeja ya que están muy frágiles y ahora las pasaremos a una rejilla para que se enfríen completamente. Ya frías, vamos a espolvorear estas con azúcar glass. A las otras 6 les vamos a poner mermelada en el centro y las cubriremos con las que tienen azúcar glass y nos quedarán unas lindas galletas con un corazón de fresa. Aquí tengo chocolate que derretí a baño María y lo estoy poniendo en esta manga para decorar las demás galletas que me salieron. Les voy a hacer una decoración muy sencilla. Solo les pondré unas líneas de chocolate y antes de que se seque les pondré unos sprinkles para que se vean más bonitas. Ahora vayamos a los resultados. Vean qué bonitas galletas de corazón. Vamos a probarlas. Tienen un intenso sabor a mantequilla y la mermelada les da ese toque especial. Me encantan. También las de chocolate están deliciosas. Ya las probé. Espero que les haya gustado la receta y se suscriban a mi canal. También activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la siguiente receta.